Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de Native Instruments y el turno para hoy entonces es para este Crush Pack, el cual hace parte del Complete Collection de su serie de efectos. Vienen básicamente tres efectos, como pueden ver ustedes aquí en pantalla: el famoso Byte, que básicamente es un plugin de reducción de bits y de frecuencia de muestreo. Tenemos luego el Dirk, con el cual podemos agregar un poco de distorsión, y con Freak podemos agregar modulación en anillo y hacer movimientos bastante extraños con la frecuencia de nuestros sonidos, transformarlos de una manera interesante. Vamos a mirar entonces qué tenemos con cada una de estas herramientas y empecemos entonces con Byte, ¿ok? Voy entonces a cerrar por ahorita estos otros dos plugins. Nos vamos a centrar en esta primera herramienta. Nos permite, como les indiqué, reducir los bits entonces de cualquier sonido. Recordemos que el efecto de reducción de bits se utiliza para distorsionar el sonido y volver a muestrear las señales de audio con unos bits un poco más reducidos, más bajos. Este byte está dividido en dos secciones que controlan entonces la frecuencia de muestreo y la profundidad, en este caso de bits, y con eso logramos el efecto un poco más suave, más natural, más musical. Tenemos en la parte superior el acceso entonces a una serie de ajustes de fábrica que son un buen punto de partida para muchos para conocer el plugin por categorías, por ejemplo. Tenemos de acá entonces como las opciones generales para gestionar presets y opciones generales del plugin. Por ejemplo, si tienes un monitor táctil, puedes activar el modo touchscreen para manipularlo con tus dedos, cambiar el tamaño de la interfaz de usuario del mismo. Y acá puedes hacer comparativas ahí de dos ajustes para ver cuál funciona mejor con tu sonido. Tenemos para degradar, cambiar la frecuencia de muestreo. Desde aquí podemos irnos hasta 100 Hz hasta máximo 44.1, que va a ser la frecuencia típica de todo CD. Y tenemos aquí para reducir los bits, entonces desde 2 bits, como puedes ver, hasta 16 bits, que también vendría a ser el valor de bits asociados a un CD compacto, un disco compacto. Luego nos encontramos con este parámetro que se llama Jitter, con el cual agregamos entonces fluctuaciones a la frecuencia de muestreo, según nosotros determinemos esa frecuencia. Luego tenemos el Prefit en la parte inferior del Jitter, con el cual ajustamos la frecuencia de corte, entonces que tenemos aquí un filtro de 4 polos. Luego tenemos el Post Filter, con el cual podemos nosotros ajustar también la frecuencia de corte, pero en este caso en la salida. Ese sería previo y ese sería en la salida. Luego tenemos aquí el control de saturación, que como su nombre indica nos permite darle entonces un poco de saturación a la señal. Luego tenemos acá el Deter, con el cual ajustamos la cantidad de ruido que queremos añadir a la señal resampliada y que ha sufrido la reducción de bits. Tenemos Expand, con el cual cambiamos la distribución de los valores de cuantización que aplicamos nosotros según el rango de amplitud de la señal. Y tenemos este Crush, que nos provee un control entonces continuos para ajustar la cantidad de reducción de bits que queremos nosotros aplicar. Luego tenemos un control que se llama DC, que lo tenemos aquí, no está hablando de DC Commits. Este control lo que hace es intercambiar o alternar en dos diferentes modos que nos permiten hacer la cuantización del audio que está entrando. Cuando está activo, entonces el valor de cuantización no incluye el valor 0. Cuando lo apagamos, entonces pues ya incluye el valor 0. Ya incluye el valor 0, lo que va a permitir entonces que la señal o el nivel de la señal se vaya a 0 inmediatamente. Y tenemos este control central que se llama Byte, que básicamente nos permite ajustar la intensidad del efecto que estamos aplicando. Escuchamos entonces este primer efecto sobre nuestra línea que tenemos de referencia. Este es un sonido de sintetizador. Activamos. Se me olvida mencionar aquí este filtro que tenemos en la parte central. Ese es un filtro high pass. Tenemos aquí entonces 3 bandas para ajustar: 5 Hz, 100 Hz y 200 Hz, ¿ok? Algunos presets.
Y eso es básicamente, amigos, nuestro plugin Byte. El primer plugin para que hagamos reducción de bits entonces a nuestros sonidos, a nuestros audios y logremos un efecto creativo con el mismo. Vamos a pasar entonces a mirar el siguiente plugin. El siguiente integrante entonces en este bundle es Dirk. Como les indiqué, es un efecto de distorsión. Estos efectos de distorsión lo que hacen es simular los circuitos analógicos de tubos de vacío, de transistores, para agregar entonces sobretonos armónicos a nuestra señal de audio y darle mayor riqueza tonal, ¿ok? Este Dirk nos dice Native Instrument que provee una distorsión bastante sofisticada y que es fruto del modelado de circuitos analógicos bastante importantes, significativos. Vamos a mirar los controles que tenemos acá, los mismos son comunes, entonces los del menú emergente. Tenemos acceso a los presets también, tenemos una buena categoría de presets para guitarras y bajos, baterías, sintetizadores, voces, mixbacks, etcétera, comparativas A y B. Y luego tenemos esos controles. Nos encontramos con este de acá, el C-Free, el control de seguridad. Este nos permite cambiar básicamente la compensación de ganancia que mantiene desactivados los niveles de sonoridad constantes, es decir, esto nos puede ayudar a llevar una señal con harta distorsión, pero compensando los niveles de volumen, ¿ok? Básicamente esto compensa niveles de salida. Luego nos encontramos con el Dry, con el cual, como su nombre indica, vamos a darle mayor caña, potencia entonces a la señal que estamos trabajando. Esto básicamente aumenta el nivel de ganancia que estamos dándole al audio y va a intensificar por ende la distorsión. Luego tenemos aquí la cantidad entonces de saturación que queremos aplicar. Tenemos este que se llama Dry, que sería muy seco, luego saturación, y luego el que se llama Fall, que es bastante loco, bastante fuerte esa distorsión, ¿ok? Esos serían los modos de operación. Luego tenemos acá el Bias, con el cual introducimos un poco de asimetría a la distorsión. Tenemos el Tile, que básicamente se comporta como un ecualizador de inclinación. Entonces podemos nosotros realzar las bajas frecuencias y atenuar las altas, o viceversa, con este control que tenemos acá. El MISC, para jugar entonces con la cantidad de efecto que aplicamos a nuestro audio. Luego tenemos de nuevo el Bias y el Tile para, en este caso, el procesamiento número 2. Tenemos entonces dos canales básicamente, y los controles de un lado se reflejan en el otro. Tenemos aquí para sumar la señal, iría de la unidad A a la unidad B, entonces se sumarían, eso sería serial, o puedes hacer que vaya de la unidad B a la A sumándose, o que trabajen en paralelo A y B. Y con esto ajustamos la cantidad de ese procesamiento que queremos aplicar. Luego tenemos aquí para jugar entonces con el volumen, básicamente, que le estamos recortando o que podemos potenciar de nuevo con el plugin. Y eso sería lo que tenemos a disposición. Sobre el mismo sonido o la misma línea que tengo de referencia, vamos a escuchar. Destacamos las altas o las bajas frecuencias. Más hacia A o más hacia B. Reducimos o subimos. Algunos presets, por ejemplo, sintes, necesariamente no todos los presets, como pueden ver, agregan esta distorsión exagerada. Muchos buscan es darle como mayor presencia al sonido, agregando un poco de saturación. Así que puede ser una opción para voces también, para sonidos de guitarra que quieras que destaquen, que tenga mayor presencia en tu mezcla. Este Dirk es una opción a seguir bastante buena. Miremos entonces el tercer y último integrante entonces de esta familia de plugins. Y el tercero es ese que se llama Freak, ¿ok? Algo loco. Este Freak, como les indiqué, aplica entonces modulación de anillo y hace cambios de frecuencia, y con eso entonces va a lograr deformar nuestros sonidos de una manera bastante particular. Nos dice la gente de Native Instrument que este plugin combina diferentes técnicas de modulación de amplitud y se basa en un modelo de circuito de anillo de diodo analógico que produce ricas texturas y sobretonos armónicos bastante interesantes. Vamos a mirar entonces su interfaz de usuario que nos ofrece. Tenemos en el header de nuevo las mismas configuraciones comunes a los tres: acceso a los presets que vienen por categorías, guitarras y teclados, baterías, voces, efectos especiales, comparativas A y B. Luego tenemos aquí el parámetro estéreo, con el cual pues logramos darle mayor amplitud estéreo a nuestro efecto. Luego tenemos para ajustar la frecuencia de operación que queremos que siga, y si damos clic acá
Pueden ver ustedes que tenemos menos precisión o mayor precisión, o sea, mayor campo de acción frecuencial. Sería aquí algunas frecuencias de manera general, pero aquí muy detalladas, es básicamente lo que logramos. Y en la parte central nos encontramos con estos tres modos de operación. Puedes verlos aquí, es lo que se llama radio. Luego tenemos este oscilador y por último tenemos el sidechain. Debajo tenemos, en un momento les hablaré entonces de estos tres modos. Luego tenemos los tipos que nos permiten entonces cambiar entre tres técnicas de modulación de amplitud diferentes. El amp, que es la primera hacia la izquierda, es la modulación de amplitud básica. Luego en la parte central tenemos el ring, que vendría a ser la modulación en anillo, y fret, que vendría a ser entonces el cambio de frecuencia, ¿ok? Luego nos encontramos con la retroalimentación o realimentación, que determina cuánta señal sale y vuelve a ingresar entonces al efecto. Tenemos harmonics para agregar armónicos entonces a la señal que estamos trabajando, al audio, sobre tonos básicamente, y mix para controlar la cantidad de efecto entonces que queremos aplicar a nuestro audio. Regresando a los modos, tenemos entonces aquí el modo radio. Este emula entonces un radio AM. Luego tenemos aquí el modo oscilador en la parte central, que lo que hace es producir modulación de onda sinusoidal pura. Y por último tenemos el sidechain, que permite hacer modulación externa. Eso es básicamente. Vamos a pasar entonces a jugar con estos controles. Vemos que cuando activamos sidechain, por ejemplo, tenemos un control que podemos activar de la bypass frequency. Podemos hacer bypasseo de frecuencia y jugar entonces con el contorno de esa frecuencia y jugar con la liberación. Pero si nos vamos aquí al modo oscilador, cambiamos entonces a una opción que se llama anti-fault. Y este anti-fault lo que hace es cambiar la frecuencia de corte de un filtro de paso alto aplicado a la señal de entrada, ¿ok? Y si nos vamos a AM, tenemos entonces para jugar con la portadora, que básicamente es frecuencial, y eso va a determinar entonces el tono en el que estemos trabajando. También podemos obviamente manipular el tono sin ser afectado por la portadora en este caso. Y tenemos aquí en AM también este control que tenemos en la parte central, que se llama afinación central. Si damos clic aquí, entonces establecemos el control de afinación en la posición central. Puedo mover aquí el control, damos clic y se va a la posición central. Por acá nos encontramos con este otro parámetro que podemos habilitar o deshabilitar, que se llama demodulación, ¿ok? Esto va a alternar entre emulaciones de dos circuitos de modulación diferentes. Cuando está deshabilitado, que es como viene por default, utiliza el llamado circuito de demodulación de envolvente, que lo que va a hacer es recrear el sonido de una radio AM antigua. Cuando lo habilitamos, entonces se utiliza el llamado circuito de demodulación de producto, que produce un sonido más agresivo. Y por acá abajo nos encontramos con una compuerta que puede habilitarse o deshabilitarse. Cuando está habilitada, el ruido agregado al circuito de demodulación solo pasa a la salida si hay una señal de entrada presente, pero cuando está deshabilitado, el ruido pasa constantemente a través de la salida, lo que nos permite utilizar entonces el FRET como una puerta entonces de ruido bastante interesante. Y eso es básicamente lo que tenemos a disposición en este plugin. Pasemos entonces a escucharlo y vamos a reproducir nuestro ejemplo. Sidechain. Escucharíamos según la frecuencia que determines. Miremos algunos ajustes de fábrica. Y eso es básicamente, amigos, entonces la colección de plugins de la gente de Native Instruments, conocida con el nombre de Crushpack, ¿ok? Puedes probarlo tú mismo. Te voy a dejar enlace en la descripción para que te vayas al sitio web de Native Instruments y descargues entonces las versiones y el de los mismos, los pruebes claramente. Y si te gustan, a través de ese mismo link puedes adquirir la copia de esos productos con un precio especial.
Así que aprovecha, amplía tu arsenal de plugins para que logres efectos creativos con tu música y tus proyectos de audio. Con esto cierro esta revisión, esperando que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad. Si así ha sido, te invito para que nos apoyes. Recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto. Y si en el momento de ver este video no tienes cómo hacerlo, quizás posteriormente puedes hacerlo. Estaremos siempre muy agradecidos contigo. Por ahorita, dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video y mantente aquí conectado. Próximamente más revisiones. Hasta pronto y bendiciones para vos.